simplemente la radio. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al programa de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya. Después de unos días de ausencia estoy nuevamente aquí con ustedes. Bueno, que me acompaña desde los controles y en la musicalización, Florencia Torres. Y bueno, vamos a compartir hoy, como siempre, con ustedes una selección de música paraguaya especialmente elegida para compartir hoy con todos los oyentes. Quiero agradecer al señor Abel Cantero y al señor Mario Díaz que estuvieron reemplazándome estos días en la realización de este programa, así que bueno, aprovecho también y les mando un saludo muy especial a ellos y muchas gracias por hacerme el aguante. Yo también quiero desearles a todos que tengan un feliz año 2018, que este año sea de prosperidad, salud y bueno, que todos los proyectos sean un éxito, que se realicen todos los proyectos. Así que ese es el deseo de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya, también para todos los oyentes del programa. Y para iniciar el programa, como siempre, elegimos una guarania que vamos a compartir a continuación. Su título es Mi dicha lejana y lo interpreta Marco de Brix. Sublime añoranza guarda el alma mía y trae la tristeza de mi soledad. Pienso en el futuro, ya sin esperanza, porque en la distancia tú me olvidarás. Si en tu cabecita llevas todavía algo de la dicha de nuestro querer, piensa que yo lejos debo sufrir tanto sin ningún consuelo en mi padecer. Porque dejaré de añorarte, roja y juete iba, Shembora y Junín. Podré sucumbir tal vez, daje Karasagui Nekunu. Ya la sombra del martirio invade el triste santuario de mi alma en dolor. Surge tu recuerdo como una esperanza, trayéndome el néctar de tu boca en flor, suspirando evoco tantos días felices de dicha infinita que no olvidaré
noches tristes de nostalgias llenas por seguir viviendo, en ti pensaré. Porque dejaré de añorarte, roja y juete iba, Sembora y Junín, y podré sucumbir tal vez a Jekarasawi. Avevo in mi passo le abdepe dera pecuere veniena la moja ñandero pe vivo ya cura aguepe ya y cove allá ya yo al jugar Karena gue hoy me va a coy en jeru tirupai sei pico en mi dejaré volverte vais a sereno allá payeréis y año peteí Mañana en el corazón a hoy me este día ayuhue causa pijarero en boyajero no ñeiro pinte no mombe Doro begai halanere Aha eu nyandu que senai kakui Pujare aquel se año tere Puse muy rujara caro Viajaro peina mauputa Nere no yo
Así entonces iniciábamos el programa de Guaraní A, Asociación Cultural Paraguaya, del día de la fecha, con Mi Dicha Lejana de Emigdio Ayala Báez en la interpretación de Marco de Brix, seguido de Ñane Aramboja, una guarania de Agustín Barbosa, Emilio Bobadilla Cáceres, con letra de Félix Fernández. 47 54 87 84 y 47 13 25 17 son los teléfonos de la radio donde ustedes pueden comunicarse y participar del programa. Recuerden que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram también. Ahí en esas redes sociales nos van a encontrar como Guaraní A, Asociación Cultural Paraguaya. Ahí pueden también encontrar todas las novedades acerca de la asociación, todas las actividades que realiza, así también como muchos materiales, así, videos, música y bueno, fotos también de todas las cosas que la asociación lleva adelante. A continuación vamos a compartir una polka, que es una polka muy antigua y bueno, también en la interpretación de Marco de Brix. Su título es Chelucero Aguayú. Se ama se señora da yuhoy de yowa peinamon de tuta y vagare uñe pinta. Se ama se señora da yuhoy de yowa dereza ya 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 ni lucero no voy ya araí monotipo o pai de sempre sair Boyo yaba cuarajú se lucero aguaitú nepona hanepoti teresa pe aremimbi o paollero croque se lucero aguaitú. Ay, poñora y no, to de cañón, to corono. Dereje ese corazón, seré cobe y petoso. Toñeje seré salir, tosri, pecherui, esperanza taipotú, se lucero aguaitú. Y triste jañamblasí, hoy que nuevo guarajú Boyo ya más que se dereje se tu pasí nepona a nepoti eres esa pe aremimbi o paollero quiero que se lucero aguay. Marco de Brix nuevamente, esta vez con Chelucero Aguayú de Juan Manuel Ábalos. La música posiblemente fue una de las primeras manifestaciones artísticas del hombre y desde entonces se constituyó en parte activa e ingrediente incomparable de su actividad vital, entroncada en un contexto sociocultural propio y válido para toda la época. En el Paraguay la música ha sido protagonista de todos los momentos de su historia, tanto en la guerra como en la paz. En épocas precolombinas, los primigenios habitantes de lo que más tarde sería el Paraguay, han levantado su canto en rituales religiosos y en momentos en que debían enfervorizarse para marchar hacia la lucha en rituales guerreros.
En épocas de la conquista y de la colonización, la música de los nativos se entroncó con las canciones foráneas, casi perdiendo su esencia, pero aún así subyacente en el ritmo de la música paraguaya. Lastimosamente, otros datos casi no registra la historia. Cuando el Paraguay nació como país independiente, nuevamente la música tuvo su participación, pues en la mañana del 15 de mayo de 1811, el pueblo cantó jubiloso en la plaza pública frente al cuartel de la Ribera. En épocas del doctor Francia, aunque sabido es que no ha habido enfrentamientos bélicos, sin embargo es importante mencionar que los instrumentos musicales no estuvieron silenciosos. Como muchos casos registra la historia, el gobierno de Francia solventaba las bandas militares cuya acción se sentiría muy posteriormente durante la Guerra Grande. En épocas de los López, fundamentalmente de Francisco Solano, conductor del ejército paraguayo ante los ejércitos aliados, la música bélica de nuestro país ha llegado a su máxima expresión. Campamento Cerro León, símbolo nacional, una auténtica canción de gesta, fue escrita en el sitio de Humaitá aproximadamente en 1866 por pluma anónima. La música es de un carapegüeño cuyo nombre se desconoce, pero de quien se sabe fue integrante de la banda militar. Campamento Cerro León en la interpretación de Samuel Aguayo con su gran orquesta. Pasada la época de la reconstrucción de la posguerra del 70, nuevamente el país se levantó en armas.
y durante la guerra que el Paraguay libró contra Bolivia, entre los estruendos de los cañones y metrallas, se ha escuchado el canto del soldado, el tañer de arpas y de guitarras, el metálico son de las bandas militares y el agudo sonido de clarinetes y trompetas. La música relativa a la contienda chaqueña cronológicamente podría decirse que ha pasado por diferentes momentos. Primero, la música en la preguerra, en los años 1926 a 1932, cuando ya el país tomó conciencia de que un enfrentamiento bélico con Bolivia era inevitable. Fueron llamados los reservistas para defender la heredad amenazada. Se inició así la movilización. Simultáneamente con los primeros movilizados, la música, con cantos encendidos de profundo sentimiento, anunciaba la inminencia de la guerra con Bolivia. La canción que dio la voz de alerta ante el peligro acechante fue la siguiente canción, 1 de marzo, de Emiliano R. Fernández. En el año 1927, en una de las primeras escaramuzas
libradas en defensa del terruño, falleció el teniente Adolfo Rojas Silva. Su muerte hizo que los poetas hicieran un llamado de imperiosa urgencia ante el atropello del enemigo y surge el anuncio de que ha llegado la hora de vengar el honor mancillado de la soberanía nacional. La canción Rojas Silva Arecabo de Emiliano R. Fernández fue coreada por el pueblo con entusiasmo y se constituyó en una clarinada de alerta ante el peligro real del invasor ensorbecido por la toma de algunos fortines paraguayos. Cuando la gran movilización de 1928 a 1929 en las concentraciones de reservistas, se escuchaba la canción de despedida, en la cual el soldado le anunciaba a su amada la inminente partida al Chaco. Ajama Yeyina de Emiliano R. Fernández, más popularmente conocida como Yela Reina, nos da un claro ejemplo de lo que eran aquellas emotivas despedidas. La música en la guerra, esta sería la segunda etapa, en 1932 a 1935, el teniente coronel José Félix Estigarribia se percató del importante papel que desempeñaba la música en la vida de todo soldado. Y conocedor y estratega de la psiquis del soldado, le dio a la música el valor que tenía, mantener un alto espíritu de combate en la tropa. Estigarribia, el gran conductor de los ejércitos, consciente de dicho efecto psicológico, dijo: «La música obra milagros en el espíritu de los hombres. La victoria depende de que cada uno haga lo suyo con la mayor seriedad, con toda la responsabilidad posible, cualquiera fuese la tarea que le correspondiere cumplir». El comando del Chaco tenía la habilidad de saber estimular las inquietudes de sus hombres, canalizaba las vocaciones, de modo que cada uno daba de sí lo mejor y lo más que podía. A muchos les correspondió la música. Así fueron formados conjuntos musicales, algunos de real jerarquía, para animar a los soldados que se hallaban en las trincheras. Mediante la apertura intelectual del conductor paraguayo, la música cumplió a su cabalidad su cometido durante la guerra con Bolivia, y aunque su participación haya sido poco menos que ignorada, se constituyó en un arma más durante la guerra del Chaco. En 1932 explotó la guerra y poco después la reconquista del Fortín Boquerón concretó el primer triunfo paraguayo. Siguió la heroica lucha de ambos ejércitos y nuevamente la victoria rubricó las épicas hazañas de los combatientes en Nanagua. En Campamento Fierro Punta, después de la batalla de Nanagua, Emiliano R. Fernández cantó la épica jornada vivida en dicha batalla, bautizándola con su poema Regimiento Tuyutí 13 de Infantería, cuya dedicatoria reza así: a mis hermanos de causa de la Quinta División Heroica. Estas estrofas constituyen el inicio de un inmortal poema, uno de los más bellos de la literatura popular en guaraní y que es más conocido como 13 Tuyutí. Lo escuchamos a continuación. Número 13 ese regimiento, tamoñeramente oye cuá. Fortín Nanagua ese campamento, la muralla viva olleja. Nata jupi mi mano a la visera, atambollo ya se embaraca mí. Amongara y bonanagua trinchera, taro pura hey, 13 Tuyutí. A los pura heita regimiento 13 Nanagua de gloria, hielo viajaite. Haiti vira y regimiento 7, la muralla viva mopuajaré. Roata mahawi te saray de pepeteico emero ñeñandu caro geya hangua orera irebe pedestal de gloria oma egangua. Ore ave y Paraguay este va soldado ya era morunde y mi. Daja y bantero ya la seba, no lo icote veñenero sí. Comando y razaba al gendive brizuela, moco y bebo y añambaracá.
al león saqueño y quiere cuera, mayor caballero orero villa. Cachorro de tigre, cervecero, overo, mayor aire, masito y hoy me y cuatiabe 20 de enero, peneñunga tupe en bojapé. Veinte bolige con su vivando de Samoay y Paraguay. Hoy japerame y popiana si va regimiento 13, cabichu posí. Cunte coimo anera caelle upero, oyujuta ape pire perení. Oye pollo cagringo, tuya viro nanaguaro queme, oyo soy ti. Tuve etapa y tepe o la victoria, regimiento 13 o pucahuimi, angaika tu maje la historia, do pamo y jarras a guaraní. Ella ve 20 de enero y coeja a la viernero vacío. Ojo iba a sangre y fuego, hoy que pavo a peña bolimembí. Ocho pitos puna agua de gloria, de la pista mamando a mí. O escribí su peipa, juba historia, tamoñero cuera, 13 tuyutín. Ya genduro gina wiriri oiko da ya iboy ya ikobeta ha da por irupipi a popoba tapendo yuhui tembi guayaba. Y pues el cañón no solo y metralla llaman boca y ahí bate avión. Hani un peverendo cuey muralla homo iba cue quinta división. Genético o viture cañón jambo cara tatinengüe. Haoyo a arillas esa peñure y nebullo a bolire un güe. Aba y a cangüe o a peja pepe a caveras cuera homo sarambi a los circas prima se teja y bepe y cocuepe guay salomita copi. Ti vive ore retendos pecura en villo cuaine que tuyo y que o se japerame Rodolfito López boca ira tabe ojo apete un 1105 ipu apenova boja pugendavio hijo utata te chapira mi tata tio yapova nyuhaka avio mosunumba. Pesanevo y hay pañanes, también la mae por si función ya ve, o que sabes que manto güero viene, nanagua de gloria farra carape. Nata jupi mi mano a la visera, hasta mondo José pura jaimí. A Mongara y Mananagua trinchera, hace regimiento 13 tuyutí. Número 13 ese regimiento, Tamoñaro 20 Oyecua. Fortín Nanagua ese campamento, la muralla viva Olleja. Fortín Nanagua ese campamento, la Leica quinta esa división. Número 13 ese regimiento, solito Luno se batalló. Así entonces Francisco Russo con 13 Tuyutí de Emiliano R. Fernández. Muchos fueron los poetas y músicos que se internaron en los cañadones chaqueños con su lira y su guitarra para defender el territorio. A todos ellos se rinde homenaje, pero también son muchos y no se puede citar a todos. Herminio Jiménez fue el director de la orquesta Comanchaco. Estigarribia, enterado de su presencia en el frente de operaciones, le ordene que lleve música a cada soldado, a cada combatiente que se hallara en el frente. Herminio organizó varios conjuntos musicales en el frente. Dicha actividad tenía como objetivo levantar el ánimo y la moral de los soldados que se hallaban en las trincheras. Algunas de las composiciones escritas por Herminio Jiménez en los campos de batalla fueron Recuerdos de Pitiantuta, Fortín Boquerón, Retazos de Gloria, Paraguay de Mirapocué, Guaraní Retá, Ñandezú y Fortín Toledo.
Emiliano R. Fernández, conocido como el Tirteo Verde Olivo, combatió en la Guerra del Chaco desde el inicio hasta el fin. Los acontecimientos de la guerra afectaron profundamente su sensibilidad de poeta y así de su pluma surgieron muchos temas épicos. Pero como era más poeta que músico, la parte musical de sus temas generalmente se debe a otras personas, quienes se conmovían ante la creatividad de Emiliano. Algunas de las composiciones épicas de Emiliano y que lo escuchamos hoy son Primero de Marzo, Ye la Reina, Rojas Silva Arecabo, Teniente Rojas Silva, Retempe Pujaré, 13 Tuyutí y muchas otras más. Félix Fernández, fundamentalmente poeta, aunque estudiara música en su juventud, llevó al Chaco no solamente su fusil, sino también su compañera inseparable, la guitarra. Con su música mitigó los sufrimientos y la ausencia, pero su actividad vital lo llevó a integrarse también a los grupos de teatros que durante la guerra tenían la misión de entretener al soldado. De la época mencionada son sus obras Tupacé, Cacupé y Reservista Purajey, que lo escuchamos a continuación. Ñandere Kobe.
Reservista Purajey de Félix Fernández y Agustín Barbosa en la interpretación de Agustín Barbosa y las mujeres que cantan la guaraña. Y bueno, para cerrar esta parte histórica que recordamos de la guerra, de los músicos que participaron en ellos, vamos a citar finalmente algunos de los otros músicos que participaron en esta contienda, como por ejemplo Julián Alarcón, autor de Nanagua de Gloria, Julián Rejala, Roque Centurión Miranda, Fernando Rivarola, Darío Gómez Cerrato, director de la banda de músicos en Bahía Negra, el mismo José Asunción Flores, creador de la guaraña, César Medina, Silvio Carlos Laterza, Diosnel Chase y José L. Melgarejo. Y para cerrar vamos a compartir esta marcha que se titula Marcha del Chaco Boreal, y con esto cerramos esta parte del programa del día de hoy. Así entonces, Marcha Chaco Boreal en la parte final de esta historia que le hemos contado hoy a través del programa de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya. Quiero saludar al señor Carlos Campuzano y a la señora Nilda que nos están escuchando. Estamos escuchando el programa como siempre, buenísimo. Y bueno, nos pide que recordemos al señor Roberto Meaurio. El señor Roberto Meaurio era uno de los socios de Guaraní Asociación Cultural Paraguaya y el 1 de enero pasado partió hacia la eternidad. Así que nuestros mejores recuerdos de él quedan hoy y bueno, también siempre, ¿no? Porque él ha sido, siempre venía, siempre quería mucho a la asociación y bueno, siempre le gustaba también escuchar
la historia contada a través de la música, como lo que hicimos hoy. Y bueno, también queremos expresar nuestros sinceros pésames a sus familiares y amigos. Así que bueno, ya Roberto Meaurio se adelantó a esperarnos en algún lugar del universo. Algún día seguramente que lo alcanzaremos, porque es lastimosamente, o sea, la muerte es algo que bueno, es parte de nuestra vida y alguna vez vamos a llegar a eso. Y bueno, vamos a despedirnos. O sea, estamos casi llegando al final del programa del día de la fecha. Quiero agradecer a todos por acompañarnos y recuerden que estamos todos los sábados a partir de las 13 horas aquí por AM 1580 Radio Tradición. Y para finalizar vamos a compartir una guarania de José Asunción Flores y Carlos Federico Avente, considerado un himno y que se titula Niemitin, siembra, una guarania con letra que nos invita a cultivar el amor, nos invita a cultivar una vida con alegría, con felicidad. Así que les dejamos con ese tema. Muchas gracias por acompañarnos. Quiera